Cuando se trata de la búsqueda de la gloria de Dios, algo que es importantísimo es también ser guiados por Él. La verdad es que no hay formas de cómo vamos a estar nosotros dentro de ese concepto de la gloria de Dios, si no es que el mismo Espíritu nos esté guiando. Ahora, ciertamente la idea de que Dios nos guíe no significa que te tienes que quedar quieto en un solo lugar, haciendo nada, hasta que de pronto un rayo de luz ilumine tal vez en ese momento tu habitación y entonces empiezas a actuar. ¿Sabe? Es bueno y necesario pensar y esperar la guía de Dios. Pero esperar la guía de Dios no significa realmente que te quedes quieto haciendo nada. Ahora vamos a estar viendo, quiero que al inicio estemos considerando cómo Dios guía a sus siervos. En este caso voy a usar la historia del apóstol Pablo entre justo el interludio que se genera entre el término de su primer misionero y el inicio del segundo viaje. Justo ese espacio quisiera que lo utilizáramos para poder hablar de cómo es que Dios guía a su pueblo, porque finalmente, si Dios es el mismo, la forma en cómo Dios guió a aquellos siervos suyos también puede ser la forma de cómo está Dios guiando a nuestra propia vida. Entonces, voy a regresarme un poquito a la historia en el capítulo 15, no en el capítulo 16 del libro de los Hechos, sino en el capítulo 15, y empiezo justamente unas líneas antes, justamente capítulo 15, los versículos 34 y 35, para poder desde ahí ver cómo es que Dios va a ir paso a paso guiando. Y decía hace un momento, porque no se trata de permanecer quietos, sino ver cómo Dios, a través del mismo caminar, a través de las acciones, es como Dios va a guiar nuestra vida. Quiero que piense en esto. Déjeme usar una figura antes. El timón de un barco, es decir, me refiero a esa especie de alerón que está en la parte de atrás, casi siempre abajo, ¿sabe? Funciona si el barco está en movimiento. Si el barco está paradito, ahí anclado, ese timón puede estarse moviendo para un lado y para otro, y el barco no pasa absolutamente nada. Cuando el barco está en movimiento, entonces sí funciona, y entonces el barco empezará a derivar a un lado o hacia el otro, porque justamente esa es su función. Funciona cuando estamos en movimiento. Y algo de eso es lo que Dios hace justamente con la vida de sus siervos, porque cuando tú estás en movimiento es cuando Dios empieza a hacer las cosas. Pablo y Bernabé habían terminado su primer viaje misionero. Ellos concluyen su primer viaje misionero y inician entonces el regreso hacia su propia iglesia de origen, la iglesia madre, la iglesia enviadora, ¿no? Es un espacio donde de verdad ellos tuvieron muchísimo éxito. La verdad es que empezaron un viaje, particularmente una parte de lo que hoy en día es Turquía, y fueron por Chipre, algunas islas, empezaron a desarrollar cosas, levantaron iglesias. Hubo oposición, sí hubo oposición, hubo momentos muy complicados, y sin embargo yo les diría que al final de todo eso, la verdad es que fue una misión exitosa, porque una misión exitosa no se mide por haber alcanzado a muchos lugares, sino se mide porque finalmente se establecieron iglesias, hubo cristianos conversos y empezaron a dejar incluso no solamente gente que conoció el evangelio, sino empiezan a dejar incluso ancianos de iglesia para que ellos dirijan ahora aquella obra. Entonces, de verdad que es una misión exitosa. Son hombres, en este caso Pablo, Bernabé, desde Antioquía habían iniciado su primer viaje misionero y van y lo desarrollan, y ahí están, las iglesias están siendo levantadas. Pero eso es apenas el inicio. Eso está en los versículos 34 y 35, capítulo 15. Pero, ¿qué ocurre inmediatamente después? Llegan de regreso a Antioquía, y lo primero que sobresale es esto: no se quedaron a descansar. ¿Sabe? La misión de Dios no concluye nunca.
Mientras tengas vida, deberías de estar pensando en términos de misión, ya sea para poder predicarle el evangelio a otra persona, pero también acerca de las actitudes, las formas y lo que tú estás compartiendo. La realidad es que la misión nunca acaba. Desde que un día te llamó Dios a ser parte de su pueblo, de ahí en adelante siempre vas a estar trabajando. Es decir, los cristianos efectivamente no tenemos descanso. Y eso es algo importantísimo y quiero que usted lo vea. Si uno piensa, estos amigos fueron a desarrollar un viaje que seguramente les llevó meses en un recorrido, no fue tan largo como los siguientes viajes que hicieron, pero en ese recorrido, después de meses, después de estar con muchas complicaciones, uno pensaría, seguro van a llegar a casa y se van a tomar una buena siesta, pero no es eso lo que están haciendo. Vean lo que dice el texto. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Es decir, regresan y en lugar de estar de vacaciones, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a trabajar. O si me permite ahora usar una palabra distinta, continúan haciendo lo que siempre han hecho. Entonces ellos continuaron evangelizando, continuando discipulando a otras personas. Y en medio de ello es donde Dios finalmente va a hablar otra vez hacia sus vidas y les va a conducir a algo más. Entonces, ¿se acuerda? Hace un momento yo decía, cuando el barco está en movimiento, Dios te va a dar dirección. Si está paradito, no va a pasar absolutamente nada. Pero si el barco está en movimiento, el timón entonces va a empezar a actuar y va a empezar a dar dirección. Estos hombres terminaron un viaje, regresan, continúan trabajando y ahí otra vez empieza Dios a darles dirección. Número 3. Dios pone en ellos el deseo también de continuar adelante. Eso tiene que ver ahora otra vez con la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, no solamente están trabajando, sino que van a continuar poco a poco avanzando en lo que van a hacer. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra para ver cómo están. Acaban de regresar de un viaje y ya están planeando el siguiente. La Biblia dice que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando el Espíritu de Dios está actuando en tu vida, el Espíritu de Dios no te deja que estés quieto, tirado en la hamaca, tomándote un coco, como si nada hubiese pasado. La realidad es que cuando el Espíritu de Dios está actuando en tu vida, el Espíritu de Dios constantemente va a estar impulsándote a iniciar nuevos proyectos donde la gloria de Dios va a ser conocida, donde otras personas alcanzarán salvación, donde otros van a recibir bendición. El Espíritu de Dios no te va a dejar en paz, porque cuando el Espíritu de Dios está actuando en tu vida, siempre te va a llevar a alcanzar a uno y a otro más, e incluso no solamente en el área de la evangelización, sino en el conocimiento de Él. Entonces, si leíste las Escrituras y el Espíritu de Dios está actuando en tu vida, entonces vas a querer aprender más de las Escrituras. Y una vez que aprendas más, vas a querer más y vas a querer seguir aprendiendo y conociendo. Y eso va a ocurrir en todas las áreas. Tiene que ver con la misión, tiene que ver con el conocimiento de las Escrituras, tiene que ver con las áreas de servicio. ¿Sabe? Cuando el Espíritu de Dios está actuando en tu vida y entonces dices, ya desarrollé una misión de servicio para alcanzar a 3 personas necesitadas, seguramente el Espíritu de Dios va a buscar otra vez en tu vida y te va a llevar a que busques alcanzar a 10 más. Porque eso es justamente lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre está actuando en cómo va a ir creciendo el ministerio. Déjeme recordar una frase que es común en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, pero que muestra cómo es siempre ese crecimiento. Cuando se piensa en evangelización es Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces inmediatamente empieza rápidamente ese concepto de crecimiento. Y cuando el Espíritu de Dios está actuando en tu vida, constantemente ese mismo Espíritu te va a estar llevando a otro nivel y a buscar crecer y a desarrollar nuevos proyectos. Eso es lo mismo que le ocurre a Pablo y a Bernabé. Bueno, probablemente si usted ha leído el capítulo 15 del libro de los Hechos, también se va a dar cuenta que hay un momento en el que Pablo y Bernabé no se ponen de acuerdo.
justamente los versículos posteriores a este, no se ponen de acuerdo, y de pronto finalmente Bernabé toma por un lado con un equipo misionero, y Pablo toma a otro equipo misionero y regresa a las iglesias donde había estado predicando. ¿Sabe? Uno piensa, dice, se pelearon. Olvídese de eso. Tenían diferentes conceptos de misión y los dos salieron a hacer misión. A veces pensamos, dice, se pelearon. No, olvídese de ese asunto. Son gente que está en misión. El mundo es amplísimo como para poder a veces estar discutiendo de cuestiones internas. Y Pablo y Bernabé dijeron, aquí en Antioquía ya hay gente que puede predicar el evangelio, y unos salieron para un lado y otros salieron para otro, pero al final de cuentas ambos estaban trabajando en un mismo equipo. ¿Sabe por qué? Porque finalmente todos los cristianos de todas las denominaciones, todos al final de cuentas trabajamos en un mismo equipo, trabajamos para el equipo de Dios. Y entonces no importa en dónde estemos predicando el evangelio. A veces lo vas a predicar aquí y será para bendición. Es más, esta misma predicación que ahorita estamos aquí teniendo, esta misma predicación va a haber gente en otros lugares, en otras ciudades que probablemente ni siquiera conocemos, y también ellos a través de la tecnología van a tener acceso a esta misma predicación, y el Espíritu de Dios también hablará a ellos como también Dios está hablando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos trabajamos en un mismo equipo, y en ese mismo equipo todos somos llamados a poder crecer y desarrollarnos y alcanzar a más gente. Dios es el que pone ese deseo en cada uno de nosotros para poder hacer que la misión crezca y se desarrolle a un lugar mucho más amplio. Ahora, ¿qué es lo que hacen una vez que inician ese viaje misionero? Pablo y Bernabé empiezan a salir, empiezan a alcanzar van otra vez a alcanzar iglesias, a alcanzar a otras personas, a iniciar nuevas obras, y poco a poco no solamente están haciendo eso, sino que el mismo tiempo que están predicando, también están discipulando. Quiero que considere esto. Entonces el equipo no es nada más Pablo y Bernabé, sino después fue Pablo, Bernabé y Silas. Bernabé agarró a Marcos, pero incluso en el propio caminar, ellos están pensando en hacer que el ministerio crezca. Quiero que observe este texto que está en la pantalla. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en fe y aumentaban en número cada día. Quiero que observe esa parte que ya es de por sí importante. Primero, dice el texto, les entregaban las ordenanzas, es decir, Pablo, al final de cuentas, siempre fue extremadamente respetuoso y siempre dice, tengo que ser fiel al mensaje original. Por eso se refiere a la enseñanza de los apóstoles. Entonces, tiene que ser fiel al mensaje original. Todas las iglesias que se mantengan fieles al respecto de el mensaje original, es decir, texto bíblico, al final de cuentas para nosotros significa eso, tenemos que ser fieles al texto bíblico. En cuanto hablemos de la fidelidad al texto bíblico, al final de cuentas, eso es lo que va a traer la transformación de las personas. Mire, podemos hacer iglesias que sean emocionalmente emotivas, es decir, mucha emotividad, y posiblemente la gente se siente muy contenta en ese sentido. Hay otras iglesias que optan por la parte social y van y llenan todo de trabajo social y la gente llega ahí por la parte social. Quiero que considere esto. El solo servicio social, Jesús tuvo que decir acerca de ello. Dice, después de la alimentación de los 5,000, al día siguiente otra vez un montón de gente vino y Jesús les tuvo que reprender un poco y decirles, ustedes vinieron por lo de la comida de ayer y piensan que otra vez va a haber comida. El solo servicio social no transforma a la gente. La sola parte emotiva no transforma a la gente. Lo que transforma a la gente es la palabra. Por eso la fidelidad de la palabra es importantísima. Pero eso no quiere decir que olvidemos el servicio social y no quiere decir que olvidemos la parte emotiva, sino que esos dos elementos formarán parte de la misión, pero lo central, porque es lo que va a transformar nuestra vida, al final de cuentas, es la palabra. Quiero que considere esto. En los momentos de crisis que atravieses, a veces vas a estar solo y lo único que vas a tener es la palabra de Dios. Lo que hayas aprendido de ella,
los versículos que alguna vez vas a recordar. Entonces, por esa razón, la fidelidad a la palabra para hablar de las iglesias es esencial. Siempre va a ser importantísimo el concepto de la fidelidad de la palabra. Pero también quiero que observe la parte final. Es porque es el Espíritu de Dios quien está respaldando también este proyecto. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es el Espíritu de Dios quien está actuando y confirmando que ese ministerio efectivamente está siendo respaldado por Dios. Entonces, cuando tú empiezas a observar que en las iglesias empieza a haber algo de crecimiento, pero ese crecimiento es justamente porque la gente empezó a hacer lo que Dios había dicho. ¿Saben? Nosotros queremos que las iglesias crezcan sin hacer exactamente lo que Dios nos está indicando. Pero cuando tú estás haciendo lo que Dios ha dicho, déjeme hacer esto. Ellos se mantuvieron fieles a la palabra, predicándola, enseñándola, llevándola a mucha gente. Cuando haces eso, el crecimiento, si puedo decirlo así, se convierte en una respuesta natural de parte de Dios. Porque Dios va a confirmar entonces lo que tú estás haciendo. Pero a veces queremos que crezca sin hacerlo. Y eso no va a ocurrir. Dios va a respaldarte justamente cuando tú estás haciendo su voluntad. Entonces Dios va a actuar y va a proveer muchos más elementos. Número 5. La iglesia continúa la predicación de estos hombres y entonces vamos a un nivel un poco distinto. En este número 5, el Señor ahora les guía hacia donde Dios mismo quiere que den frutos. Entonces, ¿qué ocurre en ese entorno? Y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, ellos ya han desarrollado una parte, ya visitaron todas las iglesias que anteriormente habían visitado, pero entonces, recuerda al inicio, habíamos pensado en expansión, en crecimiento. Entonces ya habían alcanzado esas iglesias donde habían estado originalmente. ¿Se contentaron con esas? No. Vamos por más. Estaban pensando cómo alcanzar a otras personas más para Cristo Jesús. Y entonces empiezan a hacer las cosas. Ahí es donde ahora también interviene la presencia del Espíritu de Dios. Y interviene de una forma muy, muy peculiar. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no se los permitió. ¿Sabe? Ahí empieza Dios a actuar de una y de otra forma. Número 6. Dios empieza a cerrar una puerta y a cerrar otra. Pero Dios abre y cierra una puerta justamente para poder hacer algo distinto. Y ese distinto tiene que ver justamente con que Dios tiene que hablar hacia sus vidas, hacia la vida de los hombres que están siendo guiados por Él. Y entonces cuando Dios hace eso, ellos entonces empiezan a obedecer esa voz. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. ¿Sabe? Cuando tú estás actuando, en la medida que estás haciendo las cosas, cuando estás desarrollándote en la misión, puedes contar con que Dios va a intervenir, va a actuar en tu vida, va a abrir expectativas diferentes que te van a llevar hacia terrenos de misión probablemente que nunca hubieses pensado. Pablo, Silas y se les había agregado Timoteo en este caminar con ellos. En ese periodo, Pablo, Silas y Timoteo ya sabían, había un entorno común donde ellos ya conocían, ellos ya sabían esa región, ya les era familiar y habían predicado el Evangelio en ese lugar. Hasta tenían muchos amigos y conocidos en esos lugares. Ahora había iglesias establecidas. Tratan de ir hacia un lugar y el Espíritu de Dios les dice no. Tratan de ir hacia otro sitio y el Espíritu de Dios les dice no. Pero al mismo tiempo se escucha la voz de un hombre que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces ellos descubren que no es por donde ellos querían ir, sino a donde Dios les quería dirigir. Y ese rumbo finalmente se convirtió en un espacio importantísimo, porque son
las primeras iglesias convertidas, las primeras iglesias que se convierten en Europa, y de Europa prácticamente después hacia todo el continente, y el cristianismo empezó a desarrollarse de una manera muy, muy amplia para todos esos lugares. ¿Cómo es que Dios actúa en medio de todo esto? Déjeme usar 3 categorías simples de cómo es que Dios nos guía cuando Él está mostrándonos un camino. Número 1, Dios te va a guiar cuando estás en movimiento. Dios no te guía si tú estás quieto haciendo nada. Cuando tú estás cumpliendo con la voluntad de Dios, entonces Dios va a darte guía para que crezcas más. Dios va a mostrarte el camino, pero cuando estás en movimiento. Déjeme empezar con algo muy, muy fácil. Jesús resumió toda la ley y los mandamientos en una frase que ustedes conocen: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Bien, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, empecemos con esa frase muy sencilla. Cuando amas a Dios por sobre todas las cosas y la estás poniendo en práctica, entonces van a ocurrir una serie de cosas para que eso de verdad sea cierto. Ocupas tiempo de lectura, de oración, todos los días para amar a Dios por sobre todas las cosas. Vienes al templo y adoras a Dios porque es algo importantísimo en tu propia vida. Entonces, cuando yo digo que amo a Dios por sobre todas las cosas, entonces efectivamente yo pongo tiempo, invierto tiempo para adorar, ya sea en mi forma individual, pero también en la forma colectiva con mis hermanos. Entonces, amo a Dios por sobre todas las cosas y entonces lo pongo así. Pero no solamente eso, me involucro entonces con una iglesia local. La fe no puede ser ahí de forma individualista, sino que esa fe necesariamente me lleva a vivir y a desarrollarla en medio de una iglesia, en medio de una comunidad de fe. En medio de una comunidad de fe empiezo también a tener contacto con mis otros hermanos. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas me lleva necesariamente hacia la adoración comunitaria. Y muy pronto, si amo a Dios por sobre todas las cosas, me voy a encontrar con muchos textos que dicen: ama a tu prójimo. Sí, ok. Una conducta ética, sí. Voy a ir encontrando, oye, aquí dice que balanzas y pesas falsas no, porque son una abominación a Jehová. Ok, entonces tengo que vivir de una manera recta y no transar a la gente que me está comprando o a los que les estoy vendiendo, etcétera. Y entonces necesariamente vas a ir encontrando elementos que te llevan directamente a amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque el producto natural de amar a Dios por sobre todas las cosas inmediatamente te lleva a amar a tu prójimo, y estás involucrado ahora en los renglones de servicio, y muy pronto vas a estar involucrado en los renglones que tienen que ver con ministerio, que tienen que ver con evangelización, con proclamar el evangelio. ¿Por qué? Porque no puedes amar a Dios por sobre todas las cosas y dejar morir sin Dios, sin Cristo y sin esperanza a aquellas personas que también han sido amadas por Dios. No puedes. No puede una persona amar a Dios por sobre todas las cosas y no estar compartiendo el evangelio. Porque es una contradicción. No podemos hacer eso. ¿Cómo puedes amar a Dios? Es una pregunta que hace incluso el apóstol Juan. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Y no puedes amar a tu prójimo. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas solamente es la parte A del proyecto que te va a llevar necesariamente a compartir la palabra de Dios con otras personas. Cuando tú estás entonces en movimiento, buscando crecer en Dios, crecer en comunión, en conocimiento, en nuevas estrategias de cómo alcanzar a otras personas, entonces cuando tú estés ahí, Dios efectivamente va a enviar dirección para tu propia vida, que te van a llevar hacia espacios importantes, porque a Dios le interesa que demos frutos. ¿Sabe? Pablo y Silas iniciaron este segundo viaje misionero, y por ahí llegaron más adelante y encontraron a otro joven llamado Timoteo. Lo primero que hicieron fue involucrarlo, y ya no eran 2, ahora eran 3.
Y más adelante siguieron confirmando iglesias y ¿sabe lo que ocurrió? Empezaron a ampliar los equipos ministeriales de la iglesia. Un equipo ministerial de la iglesia no puede ser de una sola persona. Eso no es un equipo. Nosotros normalmente leemos los viajes de Pablo, pero si uno lee los escritos mismos del apóstol Pablo o el libro de los Hechos, como ahora lo estamos haciendo, inmediatamente te vas a dar cuenta que no es el trabajo de personas solas, sino que son equipos ministeriales los que están ahí. Y los equipos ministeriales tienen muchas facetas distintas. Déjeme mencionar, a veces hablamos de Pablo como si Pablo fuese el superhéroe que hizo todo. No. ¿Sabe? Atrás de Pablo, a muchos kilómetros de distancia, había una iglesia de Antioquía, que era la que era realmente la iglesia enviadora. Entonces, aquella iglesia enviadora era la que estaba atrás respaldando a Pablo. Probablemente muchos de los cristianos de Bitinia y demás, y después de Tesalónica, probablemente nunca visitaron Antioquía, pero aquella era la iglesia enviadora. Aquella era la iglesia que estaba respaldando el trabajo del apóstol Pablo, y usted ubica los viajes misioneros, y de pronto Pablo va, desarrolla su trabajo, y regresa otra vez a su base misionera. Es una iglesia que está ahí atrás. Ellos eran parte del equipo. En el caminar, usted va a recordar y conocer algunos de los nombres. Pablo, Silas, Timoteo, y empieza a hablar. Si uno lee algunas de las epístolas, empieza a salir Trófimo, segundo, tercero, y quién sabe cuántos hermanos más que llegaron a formar parte de esos distintos equipos misioneros. Algunos se establecieron en alguna ciudad, otros simplemente eran gente que constantemente acompañaba, visitaba, guiaban, y había un enorme movimiento entre todos ellos. Los equipos ministeriales no solamente están ahí de un solo individuo, sino que los equipos ministeriales crecen. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. El equipo ministerial donde estemos participando, cualquiera que fuese, tenemos que buscar cómo crece, cómo crecer. Es necesario que crezcan los equipos ministeriales. Llámese porque estés en el ministerio de relaciones, de la alabanza, de los que están sirviendo café, etcétera, cualquiera de las áreas de ministerio. Si estamos pensando en grupos pequeños, si estamos pensando en células, tenemos que pensar en cómo esos mismos grupos también van a seguir creciendo. Maestros de escuela dominical, etcétera. Cualquiera de las distintas áreas donde estemos dando fruto, al final de cuentas debemos que hacer crecer todo esto. También Dios nos guía cuando estás efectivamente ejerciendo una mayordomía. La mayordomía es esencial. Una lección básica de mayordomía en las palabras de Jesús. El que es fiel en lo poco, sobre mucho, Dios le va a poner. Pero no puedes no puedes aspirar a una mayordomía más amplia si en las cosas más simples no estás siendo fiel. Déjeme regresarme otra vez a lo básico. Conozco gente que quiere compartir el evangelio. Mi primera pregunta: ¿haces tu devocional todos los días? ¿Lees todos los días? No. Si no eres fiel para leer tu Biblia personalmente todos los días, ¿de verdad crees que Dios te va a dar a sus hijos para que los cuides si no eres capaz de cuidarte a ti mismo? Es imposible, Dios no va a hacer eso. Dios es un padre irresponsable. Posiblemente yo sea un padre irresponsable y no me importa quién educa a mis hijos. Bueno, yo soy un padre irresponsable tal vez, pero Dios no es así. Cuando se trata de iglesias, incluso, déjeme decirlo con mucha propiedad, con respeto. Imagínese a un padre de familia, inicia el ciclo escolar, tiene a sus pequeñitos ahí de jardín, él va a buscar el mejor jardín de niños que le sea posible. Quizás no es el que esté a la vuelta de su casa, pero si tiene oportunidad de buscar el mejor jardín posible para ese niño, lo va a llevar a esa escuela, porque quiere que sea la mejor educación para sus hijos. ¿Sabe? He conocido escuelas públicas, no privadas, donde las personas están ahí haciendo fila,
el día de las inscripciones, a las 3, 4 de la mañana están ahí con su sillita esperando su turno. Ellos saben que pasan horas para que todavía abran siquiera la puerta de la escuela. Pero ellos ya están ahí por una razón. Saben que hay una buena educación, es a lo que pueden aspirar. Quizás no tengan oportunidad de pagar una educación privada, pero saben que es una buena escuela y están ahí porque les interesa el futuro de sus hijos. ¿Sabe? Todos los días Dios está buscando en dónde va a enviar a sus hijos. Y cuando Dios encuentra iglesias que son fieles a su palabra, cuando Dios encuentra gente que está ahí trabajando, sirviendo, a esos va a llevar a sus hijos justamente hacia esos lugares, porque sabe que ahí va a haber hombres y mujeres que van a atender a sus hijos, a los hijos de Dios. Sabe que va a haber una predicación sana y entonces los va a llevar a esa iglesia donde Dios ve que hay una enseñanza sana de las Escrituras. Dios es lo que va a hacer, porque Dios es un Padre responsable. Entonces, con el ejercicio de la mayordomía es algo fundamental para cada uno de nosotros. En la medida que tú y yo estamos sirviendo a Dios, finalmente va a actuar y va a llevar ahí a las hombres y las mujeres, y ahí es donde Dios nos va a seguir dando frutos, nos va a llevar para que demos frutos. Se trata de la guía del Espíritu. ¿Sabe? Eso no se trata simplemente de sociología ni demás. Dios es quien está dirigiendo la obra misionera y Dios es el que está impulsando todo esto. Entonces la guía del Espíritu es necesaria porque Él es el que conduce el liderazgo de la iglesia. Podemos recurrir a algunos otros elementos. De pronto recurrimos a un estudio demográfico para conocer la población de Acapulco, y está bien. De pronto estudiamos algo de antropología, y está bien para poder conocer algunos caracteres étnicos, etcétera, de la población con la que estamos trabajando. Pero finalmente, la guía que nosotros necesitamos para hacer un trabajo espiritual es la guía del Espíritu de Dios, justamente, porque es la guía del Espíritu la única que puede mostrarnos justamente cuáles las cosas que tenemos que hacer. Entonces, finalmente, el desarrollar la vida del liderazgo tiene que ver con algo muy, muy simple y concreto: discipular y evangelizar. No hay más cosas que tenga que hacer la iglesia. La razón de ser de una iglesia tiene que ver justamente con evangelizar y discipular. Yo sé que parece demasiado reducido, pero si estás formando discípulos de Jesucristo, esos discípulos de Jesucristo no solamente asisten al culto, sirven en sus comunidades. Son hombres y mujeres responsables y empiezan a generar elementos de transformación social y cultural en donde quiera que estén. Porque una persona que es discípulo de Jesucristo inmediatamente empieza a actuar de tal forma que la presencia de Dios se nota al lado suyo. Entonces Dios es el que está haciendo eso. Dios es el que está impulsando para que cada uno de nosotros estemos cumpliendo el proyecto misionero al que Él mismo nos llamó. Entonces la guía del Espíritu tiene que ver con algo concreto hacia el final de todo esto. Porque la guía del Espíritu simplemente dice es que Él nos va a guiar hacia lugares importantes donde vamos a desarrollar la misión, pero también en algunas ocasiones nos va a apartar de algunos lugares. ¿Sabe? Pablo tuvo que entender que Dios no le dejó ir a algunas ciudades, pero abrió puertas para otro lugar. Y ahí Dios le permitió fructificar. Realmente podríamos hablar de una prosperidad espiritual, justamente porque ahí es donde los frutos del Espíritu empezaron a crecer. Después incluso el apóstol Pablo va a hablar justamente de uno de muchos de esos personajes, y él tiene muy presente cuando habla acerca de uno de sus nuevos discípulos, y dice, fue el primer fruto para Acaya. Se refiere a la región donde él empezó a predicar, y él habla con claridad acerca de ese hombre que por primera vez, cuando una vez que cruza el mar, llega otra vez a esa región de Europa y empieza a predicar el evangelio. Entonces Dios nos va a guiar, por supuesto, siempre, y Dios nos llevará a donde vamos a poder fructificar, pero nos va a guiar justamente en la medida que cada uno de nosotros estamos siendo fieles a lo que ya Dios nos dio. Usted y yo, todos conocemos ya cosas que sabemos
que tenemos que hacer. No tenemos ya que esperar ninguna guía del Espíritu. Dios ya nos ha declarado lo que es bueno. Dios ya nos ha dicho muchas veces, y usted lo ha leído muchas veces, lo ha escuchado en muchos sermones. Dios ya nos ha dicho muchas veces qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando estemos haciéndolo, entonces Dios también nos va a guiar para que eso que estamos haciendo crezca y fructifique para gloria suya. Oremos. Padre, gracias por tu bendición, por la oportunidad que tenemos, Señor, hoy de estar aquí escuchando de ti, buscando la dirección tuya. Sabemos, Señor, que a través de tu palabra eres tú el que nos muestra el camino, y que al estar tú, Señor, guiándonos, siempre nos vas a llevar hacia lo que es bueno y correcto. Bendecimos, Señor, tu nombre, y pedimos que seas tú glorificado cuando nuestras vidas estén dando el fruto que tú quieres que nosotros demos. Oramos así en el nombre de Jesucristo, el Señor y el Salvador. Amén.